Hoy vamos a ver el tema gráfica, que es un tema muy importante tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el movimiento rectilíneo uniforme y variado. Para ello, tengo en el pizarrón las representaciones de las distintas ecuaciones. Después vamos a resolver un problema y lo vamos a entender mejor. El tema de la gráfica, la idea es poder representar en un eje coordenado x, y magnitudes. En nuestro caso, las ecuaciones que vamos a representar se llaman ecuaciones horarias. ¿Por qué se llaman ecuaciones horarias? Porque dependen del tiempo. Todas las ecuaciones dependen del tiempo. A ver, si recordamos bien, tanto en el movimiento rectilíneo uniforme como en el movimiento rectilíneo uniforme y variado, habíamos encontrado las ecuaciones que nos permitían resolver algebraicamente los problemas planteados. Habíamos visto que en el movimiento rectilíneo uniforme había dos ecuaciones horarias. Una era la de la velocidad en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, y la otra era la del espacio en función del tiempo. Por eso se llamaban ecuaciones horarias. Y en el MRV había tres ecuaciones. La de la aceleración en función del tiempo, y la de la velocidad en función del tiempo, y el espacio en función del tiempo. ¿Sí? Ahora bien, entonces, el tema está en cómo llegar a la construcción de la gráfica. Las gráficas hay varios caminos para construirlo, porque inclusive los problemas se pueden iniciar la resolución del problema a partir de la gráfica. Pero uno de los caminos más habituales de construir las gráficas es a partir de la ecuación horaria. Y a partir de la ecuación horaria nosotros hacemos una tabla, que va a ser el paso siguiente. Ahora cuando resolvamos el problema, vamos a ver cómo llegar a partir de la ecuación horaria, pasamos por la tabla y de la tabla llegamos a la gráfica. Las gráficas se construyen sobre un eje coordenado X, Y, el que ustedes habían trabajado en matemática. Pero en nuestro caso vamos a representar distintas magnitudes en función del tiempo. El tiempo siempre lo vamos a representar en el eje de las X. Tiempo en el eje de las X. Tiempo en el eje de las X. Tiempo en el eje de las X y así sucesivamente. Siempre el tiempo en el eje de las X. ¿Qué se grafica en el eje de la Y? La magnitud de la ecuación horaria correspondiente. En nuestro caso, velocidad va a la velocidad. Espacio, velocidad y aceleración. Siempre se deben colocar en las gráficas las unidades correspondientes. En este caso yo utilicé las unidades del MKS, las más conocidas, metro y segundo, ¿sí? Pero acá obviamente ustedes pueden representar cualquier unidad dependiendo del problema. Pueden aparecer kilómetros sobre horas, pueden aparecer minutos, pueden aparecer centímetros, la unidad que pertenezca al problema. Ahora bien, acá en este caso particular, fíjense, yo después lo vamos a dejar registrado en una foto para que ustedes lo tengan a mano. Entonces, miren cómo funciona esto. El pizarrón está dividido en dos. Este sector de la derecha, que está en azul, corresponde a todo lo correspondiente a MRV, ¿sí? Este pedazo de acá, o sea que serían las tres ecuaciones horarias. Y en el lado de la izquierda, en rojo, están las dos ecuaciones del MRU. Fíjense, como ustedes pueden ver, las gráficas, si uno las analiza a la par, hasta parecen similares, son muy similares, las del MRU con las del MRV. Bien, en este caso particular, para hacer las gráficas más sencillas y más entendibles, consideré que en todos los casos el tiempo inicial vale 0, que era el caso cuando poníamos los sistemas de referencias en el punto inicial. Entonces empezamos a contar el tiempo a partir de ahí, por lo tanto el tiempo inicial vale 0. Entonces todas las gráficas, como ustedes pueden ver, todas las gráficas que están en verde, todas comienzan en el eje temporal 0, ¿sí? Empiezan acá.
acá, acá, acá y acá. Es decir, comienzan en el tiempo inicial C. La particularidad que tienen estas gráficas, que si uno las entiende son muy fáciles, ¿por qué? Porque son siempre iguales. Miren, ¿cuál era la característica del MRU? Vamos a empezar por el MRU. ¿Cuál era la característica del MRU? Que la velocidad era constante. Si la velocidad es constante, la gráfica siempre va a ser de esa forma, es decir, paralela al eje X. Siempre va a ser así. ¿Qué es lo que va a cambiar de la gráfica? Lo único que va a cambiar van a ser los valores de los ejes, porque eso va a depender del problema. Pero la gráfica, la forma, siempre va a ser paralela al eje. ¿Por qué? Porque la velocidad en el MRU es constante. En el espacio, en el MRU, la gráfica siempre va a ser una línea recta que va a tener una pendiente, es decir, va a tener esa pendiente. Pendiente significa inclinación. A diferencia de esta que no tiene inclinación, la pendiente es cero, el espacio en función del tiempo en el MRU siempre va a ser una línea recta con pendiente. ¿Qué es lo que va a cambiar? Otra vez lo mismo, van a cambiar los valores de los ejes que van a depender del problema que tenemos en cuestión. Vamos ahora al análisis de la gráfica en el MRV. ¿Cuál era la característica del MRV? La característica del MRV era que la aceleración era constante. Por lo tanto, si la aceleración es constante, siempre vale lo mismo. Por lo tanto, su gráfica correspondiente es una línea recta paralela al eje. Siempre es así, siempre. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar, ¿sí?, los valores de los ejes, porque eso va a depender del problema. Entonces, ya podemos establecer una analogía entre la gráfica de esta y esta. ¿Por qué? Y porque estas gráficas, si ustedes las observan, son igualitas. La diferencia está en que esta representa la aceleración en el MRV y esta representa la velocidad en el MRU. En los dos casos era lo que definía el movimiento. La constancia o la igualdad en el tiempo de la aceleración y la constancia o la igualdad en el tiempo de la velocidad. Entonces fíjense que estas dos gráficas son muy sencillas. Ahora bien, vamos a analizar el tema de la velocidad en el MRV. Y bueno, la velocidad en el MRV también es lineal. Hasta fíjense un detalle interesante que no lo mencioné. Fíjense que las ecuaciones también son similares. Esto después analícenlo con detenimiento. Y fíjense que hasta las ecuaciones son similares. ¿Sí? Fíjense que acá tengo velocidad inicial más aceleración por tiempo. Acá aceleración por tiempo y acá es velocidad por tiempo. Velocidad era lo que era constante, acá es la aceleración lo que era constante. ¿Sí? Entonces, estas gráficas, ¿sí?, también siempre van a ser unas líneas que van a tener pendiente. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la gran diferencia entre el MRU y el MRV? En la gráfica del espacio. Porque la gráfica del espacio, en el MRV, como habíamos visto en la teoría de MRV, el espacio va a depender del cuadrado del tiempo. Y al depender del cuadrado del tiempo es una ecuación de segundo orden. Y las gráficas de las ecuaciones de segundo orden, como habíamos visto, eran parábolas. Entonces, la gráfica del espacio en función del tiempo es la rama de la parábola. ¿Sí? La rama de la parábola. Entonces, y ahí terminan las gráficas. Ahora vamos a ver un detalle interesante. Fíjense, que es el siguiente. Estas gráficas del MRV, ¿sí?, están representadas no solo con tiempo inicial igual 0, sino que para las aceleraciones positivas. Aceleración positiva y aceleración positiva. Recuerden que estas mismas gráficas también se pueden representar para aceleración negativa. Y cuando yo represento para aceleración negativa, ¿sí?, las gráficas se modifican un poquito. Ahora lo vamos a ver eso. Lo mismo pasa con la velocidad y el espacio en el MRU. Están graficadas para velocidad positiva y para velocidad positiva. Modifican un poquito para velocidades negativas.
Sucede que por lo general, vamos a trabajar con aceleraciones positivas y con velocidades positivas. Pero independientemente de esto, ahora vamos a ver las pequeñas diferencias. Entonces, con esto estamos viendo la idea de cómo son las gráficas. No son muy complicadas cuando uno las mira en conjunto, ¿sí? Fíjense que acá yo con 5 gráficas puedo representar todas las gráficas de los dos movimientos, tanto del MRU como del MRV, ¿sí? Bueno, con esto terminamos, o sea, cerramos el tema gráfico. Ahora teórico, ¿no? Ahora vamos a ver la pequeña diferencia con respecto a las gráficas con aceleraciones negativas, ¿sí? Y después vamos a hacer un ejemplo de MRU y un ejemplo de MRV, donde vamos a construir las gráficas a partir de una tabla, donde dicha tabla, ¿sí?, se obtiene a partir de darle valores a la ecuación horaria. Bien, vamos a ver lo de la aceleración negativa. Ahora vamos a ver la pequeña diferencia que les había mencionado con respecto a cuando la aceleración es negativa y la velocidad es negativa. Fíjense la pequeña diferencia. La aceleración, cuando la aceleración es negativa, su gráfica, después el resto todo igual. La gráfica, en vez de estar por encima del eje, ¿sí?, está por debajo, donde están los valores negativos de aceleración. Pero de todas maneras sigue siendo perpendicular, paralela al eje X, porque la aceleración es constante, por lo tanto siempre vale lo mismo. Entonces, la única diferencia con lo anterior era que su gráfica está por debajo del eje, también en una línea recta. Con respecto a en el MRV estamos hablando. Con respecto a la velocidad, lo que va a cambiar va a ser la pendiente de la recta. Antes tenía una pendiente positiva, es decir, hacia arriba de la recta. Cuando la aceleración es negativa, lo único que va a cambiar va a ser la pendiente. En vez de ser hacia arriba, va a ser hacia abajo. Pendiente de la recta negativa, pero siempre sigue siendo una línea recta. Y en el caso del espacio en función del tiempo, lo que va a cambiar va a ser la concavidad de la parábola, de la rama de la parábola. Antes yo tenía una concavidad hacia arriba, aceleración positiva, y ahora voy a tener una concavidad hacia abajo. Concavidad hacia abajo, ¿sí? Concavidad hacia abajo. Eso es la única diferencia de aceleración negativa. Sigue siendo la rama de una parábola. Cuando analizo las gráficas del MRU, bueno, pasa algo similar. La velocidad negativa se va a graficar por debajo del eje de las X. Siempre es una línea recta paralela al eje, porque la característica del MRU era que la velocidad era constante, no cambiaba, por lo tanto se grafica hacia abajo. Y con respecto a la velocidad, nos va a pasar, al espacio, perdón, nos va a pasar que la pendiente ahora va a cambiar. Antes era una pendiente positiva hacia arriba, entonces cuando grafico el espacio en función del tiempo, es una pendiente negativa hacia abajo. Entonces, si ustedes observan, los cambios no son tan importantes. Digamos, las gráficas siguen siendo las mismas, el único detalle que hay que tener presente es el tema de los ejes negativos. Entonces, esas son todas las gráficas posibles. Lo único que se puede encontrar en algún problema es que exista una combinación de gráficas. Puede ser que yo tenga una gráfica que tenga un periodo de tiempo, esta gráfica. Y a partir, supónganse de acá, del 8, aparece esta gráfica. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que estoy viendo un movimiento combinado. Una parte, un lapso de tiempo, el móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme y a partir de un cierto valor de tiempo se comienza a moverse con movimiento rectilíneo variado. Entonces, son problemas muy habituales que se suelen tomar en los exámenes. O sea, gráficos combinados. Una parte es movimiento rectilíneo uniforme y otra parte es MRV. Supónganse que yo tenga la combinación de una gráfica de espacio en MRU y espacio en el MRV. Bueno, nos vamos a encontrar con una línea recta y a partir de un cierto punto nos vamos a encontrar con una parábola.
hasta otro cierto punto y después puede volver a aparecer una línea recta, puede volver a MRU. Y así puedo encontrar varias combinaciones, ¿sí? Yo puedo combinar velocidad con velocidad, espacio con espacio, y la de aceleración en el MRU, la aceleración en el MRU es 0, ¿sí? Es una gráfica que está sobre el eje. ¿Por qué es 0? Y porque las velocidades no cambian. Entonces, en esta ecuación acá horaria, si esta velocidad es igual a esta velocidad, el numerador se hace 0, la aceleración es 0. Entonces, para el MRU la aceleración vale 0. Entonces tengan presente el análisis y la lectura de las gráficas, tanto en un movimiento como en el otro. Ahora vamos a ver de resolver un problemita para poder entender cómo obtenemos las gráficas. Vamos a resolver el problema número 5 de la práctica del MRU. En el problema habla de una moto, pero bueno, yo sigo haciendo el esquemita del autito, ¿no? Que es más sencillo de dibujar. Entonces, el problema dice, una moto con posición inicial 0, es decir, x1 igual a 0, lo puedo poner acá, para que se vea también, x1 igual 0, o sea, arranca, empiezo a contar el espacio, o sea, mi sistema de referencia lo estoy colocando ahí. ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos con esto? Yo decía que mi sistema de referencia lo coloco donde arranca el problema, ¿no? Donde arranca el módulo. Entonces, posición inicial 0 y con una velocidad constante de 50 km por hora. Es muy importante detectar bien este dato, 50 km por hora, velocidad constante. Entonces, automáticamente yo deduzco que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Esto es uno de esos datos que habíamos hablado en su momento, que están implícitos en el enunciado y uno tiene que rescatar información. Entonces, y con una velocidad, completar la ecuación del movimiento, ahora vamos a hacer acá, la ecuación horaria del movimiento, y completar la tabla. Y a partir de ahí resolver, completar los valores y representar los gráficos correspondientes. Vamos a representar los de velocidad en función del tiempo y los de espacio en función del tiempo. Bueno, la ecuación horaria que nosotros vamos a utilizar es la del espacio, porque yo tengo que completar este cuadro, ¿sí? Entonces fíjense, la ecuación dice espacio final. Tengan a mano si quieren la foto que sacamos de las gráficas, ¿sí? En el pizarrón anterior. Entonces ponemos x final es igual a x inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la ecuación horaria. ¿Se acuerdan que en el MRU había dos? Una la de velocidad y otra la del espacio. ¿Por qué eran horarias? Porque dependían del tiempo. Pero, ¿qué va a pasar? El espacio inicial me dicen de datos que es 0. Y el tiempo inicial también me dicen que es 0. ¿Sí? Entonces, automáticamente esto acá vale 0 y esto vale 0. Con lo cual, la ecuación horaria se torna más sencilla de esta forma. Velocidad por tiempo. Entonces, ¿cómo construyo la tabla? Las tablas se construyen, como habíamos dicho en su momento, las gráficas a partir de una tabla. ¿Y esa tabla cómo la completo? Y la completo con la ecuación horaria. Esta ecuación horaria, si ustedes la analizan, fíjense lo siguiente. Espacio final es igual, la velocidad la tengo, 50 kilómetros por hora, por el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona. Le voy dando distintos valores a tiempo y obtengo el valor de x final. En este caso particular, fíjense que estoy trabajando con 7 valores, que es totalmente válido, puede tomar 7, 5, lo que ustedes quieran. Pero hay un detalle que es interesante, que es el siguiente. Recuerden que si el movimiento es rectilíneo uniforme y la gráfica yo les había dicho que era una recta, entonces ustedes ya saben por matemática que una recta se construye con 2 puntos. Con 2 puntos alcanza y sobra. Por lo tanto,
estos de acá, ¿sí? Hay 5 puntos que son redundantes. ¿Sí? ¿Redundante qué significa? Que no me están aportando, no son necesarios para construir mi recta. Yo con 2 de ellos, con 2 pares de puntos me alcanzan. Pero a los efectos de entender cómo funciona esto de la construcción de las tablas, es que hacemos 7 puntos. Entonces fíjense que yo dije, este es el punto A, cada columna es un punto. Punto A, B, C, D, E, F y G. ¿Sí? ¿Y cómo voy construyendo? ¿Cómo voy completando la tabla? Fíjense que en el problema los valores del espacio no los tengo. Entonces, ¿cómo la voy completando? Bueno, como reemplazando acá. Reemplazo por 0, punto A. Entonces, 50 por 0, 0. Reemplazo por 0,5, entonces me queda 50 por 0,5, 25. Y así, sucesivamente, voy construyendo los distintos puntos y armando la tabla. ¿Sí? Entonces, todas las tablas se construyen de la misma manera. Todas las tablas se construyen de la misma manera. Es decir, a partir de la ecuación horaria. Dándole valores al tiempo, resolviendo la ecuación y obteniendo el valor, ¿sí? Ya sea de velocidad, de espacio, ¿sí? De aceleración, el que sea, el que necesiten. Entonces completo la tabla. ¿Sí? Si la gráfica es una recta, como en la mayoría de los casos, con 2 puntos me alcanza. Ahora, si la gráfica es una parábola, que en el caso del espacio, en el movimiento rectilíneo uniforme y variado, voy a necesitar aunque sea 3. Total, igualmente la gráfica ustedes saben que es una parábola. Entonces, no necesito tampoco demasiado. Pero bueno, no están de más construir varios puntos. Todos estos puntos tienen que estar contenidos en la recta en este caso. Entonces yo construyo la recta y todos tienen que estar contenidos, es decir, tienen que pertenecer a la recta. Entonces con esto, yo fíjense, a partir de la ecuación horaria, construí la tabla. Y ahora a partir de la tabla voy a construir la gráfica. En el MRU las gráficas son 2. La de velocidad en función del tiempo y la del espacio en función del tiempo. Vamos a construirlas las dos. Entonces yo voy a decir que la gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? En este caso, fíjense, el tiempo en que está en horas. Entonces yo acá voy a tener que poner horas. Y el espacio en que está en kilómetros. No, esta es la velocidad, perdón. Y la velocidad en que está en kilómetros sobre horas. Kilómetros sobre horas. Bueno, ¿y cómo es la gráfica? Bueno, esto, miren lo que habíamos charlado unos instantes anteriores. Entonces, fíjense, los tiempos, ¿cuánto valen? 0, 0,5, 1, hasta 3. ¿Qué? Horas. Entonces yo puedo decir, bueno, 0, 0,5, 1, 1,52, 2,5, 3. ¿Y qué velocidad tengo que graficar? 50 km por hora. Bueno, 25, 50, 75 km por hora. ¿Y cómo es la gráfica? Y si la gráfica es MRU y estoy graficando la velocidad, la característica del movimiento es que la velocidad es constante, por lo tanto la velocidad vale siempre lo mismo, ¿sí? La velocidad siempre vale lo mismo para todos los valores del tiempo. Entonces, ¿cuánto vale? 50. Entonces yo hago una línea recta paralela al eje. ¿Hasta cuándo? Hasta 3. Hasta acá. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces ahí construyo. Recuerden lo que les digo siempre. La gráfica es... Lo voy a hacer bien clarito esto para que no se confundan, porque siempre tenemos estos problemas. Esto es una línea de referencia. Una línea de referencia. ¿Cuál es la gráfica? La verde, esta. La línea continua verde. Una línea recta paralela al eje. No cambia el valor. Vamos a graficar acá el espacio en función del tiempo. El tiempo en que está en horas. Y el espacio en que está. El espacio en kilómetros. El espacio está en kilómetros.
Bueno, el eje de las abscisas o del tiempo obviamente que es el mismo. Entonces es 0,5, 1, 1,52, 2,5, 3. ¿Sí? Y el espacio, bueno, fíjense, yo tengo que graficar desde 0 hasta 150. Desde 0 hasta 150 de a 25. O sea que tengo que hacer 1, 2, 3, 7, 6 rayitas. Eso voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 la dejamos. Entonces esto me va a quedar 25, 50, 75, 100 y 125. Entonces, fíjense, para 125, vamos a empezar vamos a hacer punto a punto. Fíjense, 0, 0, ¿cuál es este? Ese. 0,5 de hora, 25 kilómetros, ¿cuál es? Es este. Hago una línea de punto, otra línea de punto, la intersección es el punto. 50 se corresponde con 1, entonces 50, 1. 75, 1,5. 100, 2. 100, 2. Y 125, 2,5. 2,5. Bueno, ¿cuál es la gráfica? Cada uno de esos puntos que dice acá, este es el punto A, el B, el C, el D, el E y el F. Me faltaría el punto G, el de 350, bueno, porque no tengo espacio gráfico. Pero ustedes pueden observar que todos los puntos van a quedar contenidos, en la línea recta. Si así no fuese, es porque está mal, ahí me da cuenta que está mal. ¿Sí? Entonces todos van a quedar contenidos en la línea recta. Esto sigue ¿hasta cuándo? Hasta 3. Esto sigue hasta 3. Ahí estamos, sigue hasta 3. Entonces, si ustedes observan, esto es, ¿cómo es la velocidad? Positiva. ¿Cómo era la pendiente de la recta cuya velocidad era positiva? Era una pendiente hacia arriba. Pendiente positiva, velocidad positiva. ¿Qué movimiento es? Rectilíneo uniforme. ¿Cómo es la velocidad? Constante. Por lo tanto, la gráfica de velocidad en función del tiempo es una línea recta paralela al eje. ¿Sí? La velocidad habíamos dicho que era positiva. Por lo tanto, la gráfica está por encima del eje. Por encima del eje. ¿Qué otro dato podemos obtener acá? Bueno, la gráfica arranca en el origen. ¿Por qué arranca en el origen la gráfica? Por esto que está acá. Porque el espacio inicial y el tiempo inicial están en el comienzo del movimiento. Mi sistema de referencia está en el comienzo del movimiento. Entonces estos dos valores se hacen 0, entonces la ecuación horaria se simplifica a la mitad, casi. Entonces, a partir de esta ecuación horaria, a partir de la ecuación horaria simplificada, construyo la tabla. Y a partir de la tabla construyo la gráfica. Estas gráficas son 2 y no hay más en el MRU. Son siempre 2. Puede ser que le pidan las 2 o le pidan una sola, ¿sí? Pero siempre son 2. El problema puede presentarse al revés. Se les puede plantear el problema al revés. Es decir, yo les presento esta gráfica y a partir de la gráfica ustedes me tienen que resolver el problema. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, supónganse que yo ahora vengo y borro todo esto. Borro todo, ¿sí? Entonces, si yo borro todo esto, ustedes no van a tener idea de qué se trata el problema. Lo que sí me pueden decir es, bueno, aquí esta gráfica me dice que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo. Yo borro acá y supónganse que a ustedes en el enunciado del problema, le dan eso. Ustedes me tienen que resolver el problema. Le pueden hacer distintas preguntas sobre un móvil determinado. Y el gráfico es ese que está ahí. Bueno, ustedes automáticamente leyendo la gráfica me pueden decir, bueno, la velocidad ¿cómo es acá? Siempre vale lo mismo. Entonces, si la velocidad es igual a constante, entonces yo ya sé que el movimiento es rectilíneo y uniforme.
¿Cuánto vale la velocidad? Bueno, la gráfica está acá en 50 km por hora. Velocidad 50 km por hora. Fíjense cómo voy construyendo el problema a partir de la gráfica, al revés. ¿Sí? ¿Qué otro dato me pueden decir? Bueno, yo de acá puedo decir que el tiempo inicial es igual a 0 y el tiempo final igual a 3 horas. Todo sacado de la gráfica. ¿Sí? Fíjense que no tengo ningún enunciado. Y otro dato interesante que puedo obtener es esta gráfica, algún dato de acá. Y bueno, yo sé que la ecuación dice que el espacio final es igual al espacio inicial más velocidad por tiempo. Pero como yo tengo que el tiempo inicial es 0, ¿sí? Y que el espacio inicial es 0, porque de acá yo tengo que el espacio inicial, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner que el espacio inicial vale 0. ¿Obtenido de dónde? De la gráfica de espacio. Entonces, esta ecuación horaria que está acá, se termina transformando. X final es igual a velocidad por tiempo. Bueno, ya tengo la velocidad, le voy dando valores a tiempo y voy obteniendo las distintas posiciones. ¿Sí? Supónganse que yo les diga, ¿qué espacio, según esta gráfica, qué espacio recorrió el móvil a las 10 horas? No está acá representado. Pero yo les estoy preguntando a las 10 horas, ¿cómo me lo resuelven a eso? Y bueno, reemplazan el valor de la velocidad. Entonces yo digo que el espacio que va a recorrer a las 10 horas va a ser igual a la velocidad 50 km por hora por 10 horas. Horas se va con horas, entonces el espacio a las 10 horas va a ser 50 por 10, 500 kilómetros. Y estoy utilizando un valor que no está representado acá. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a partir de la gráfica yo puedo ir armando y puedo ir obteniendo datos sin enunciado, sin nada escrito, simplemente leyendo correctamente la gráfica. Yo les puedo preguntar ¿cuánto vale la aceleración? Y grafíquenme la aceleración. Bueno, automáticamente ustedes me dicen, bueno, esto es velocidad constante. Si es velocidad constante, es movimiento rectilíneo uniforme. Si es movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuánto vale la aceleración? 0. ¿Sí? La aceleración vale 0. Y bueno, la gráfica correspondiente de la aceleración, ¿sí? En kilómetros sobre horas al cuadrado. Bueno, ¿sí? Esto va a ser tiempo en horas. Bueno, la gráfica de aceleración en función del tiempo va a ser una recta paralela sobre el eje hasta las 3 horas. Esa va a ser la gráfica de aceleración. Y otra pregunta que yo les puedo hacer de esa manera. Automáticamente yo también les podría decir, a partir de estas dos gráficas, yo les puedo decir, indicar si es verdadero o falso, si la gráfica de aceleración en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo, tiene este valor. Esa es la gráfica de aceleración en función del tiempo. Obviamente hay que completar esa gráfica, ¿no? ¿Es verdadero o falso eso? Automáticamente ustedes me dicen, no, esto es falso. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Y porque la aceleración acá tiene un valor, que es 5. Y si hay aceleración, el movimiento no es movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, esta gráfica que está acá, esta, no se corresponde con esta. ¿Por qué no se corresponde ahí? Porque si hay aceleración, la velocidad no puede ser constante. La velocidad no puede ser constante. Automáticamente entonces la pregunta que sigue es la siguiente. Fíjense cómo a partir de las gráficas podemos hacer infinitas preguntas. ¿Sí? Por eso es muy importante que lean bien las gráficas. Entonces yo les puedo preguntar ahora, bueno, es falso. Bien, es falso. Eso que está ahí es falso. Que se lo deduzco de estas dos gráficas. ¿Y cuál sería la gráfica correcta entonces de velocidad a partir de esta gráfica que está acá?
¿Cómo es la aceleración acá? Positiva. Positiva, porque está por encima del eje. Está por encima del eje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora les digo, bueno, ¿cómo es la gráfica? Y bueno, si ustedes toman lo que yo les había hecho en el pizarrón anterior, se van a encontrar que la gráfica de velocidad en función del tiempo en el MRV, cuando la aceleración era positiva, y bueno, habíamos visto que era una línea con pendiente positiva. ¿Se acuerdan? Era una línea con pendiente positiva. ¿Sí? Y otra pregunta, bueno, me hiciste esta gráfica de acá, ¿qué me podés decir con respecto a el móvil? ¿Parte de reposo, sí o no? Y automáticamente ustedes me dicen, no, no parte del reposo. ¿Por qué? Y porque acá está arrancando con un valor de velocidad inicial. Entonces, inicialmente el móvil tiene velocidad. Si el móvil tiene velocidad inicial, entonces no parte del reposo. Que parte del reposo significa que está detenido, su velocidad vale 0. Bien, y así, fíjense cómo yo puedo seguir, y acá puedo seguir hasta infinito haciendo preguntas a partir de gráficas. Entonces, muy importante que entiendan cómo se leen las gráficas. Eso es lo más importante de todo. Entonces, fíjense dónde pueden tener alguna duda con respecto a las gráficas. ¿Sí? No son, las gráficas son poquitas, pero el tema es la combinación de ellas. Bien, con esto cerramos el problema de MRU. Me gustaría que construyan ahora algo, que trabajen un poquito con MRV. La idea es exactamente la misma: ecuación horaria, tabla, gráfica. Y después podemos hacer el proceso inverso: gráfica, tabla, ecuación horaria. Puedo ir hacia un lado y hacia el otro. Con el mismo criterio vamos a trabajar ahora y para ver si entendimos los conceptos con un problema de MRV. Así que les dejo esa inquietud para que se pongan a trabajar.